Pedimos disculpas por ese case botexamos en tímpanos, tamén por estes 5 minutos de atraso, pero ainda así retomamos a nosa cita mensual de Estéticos no Paz Compostela, unha iniciativa de pensamento crítico, de divulgación, que levamos a cabo pois o último venres de cada mes, menos, atención, o vindeiro mes no que nos adiantaremos unha semana, o sea que estade atentos ás redes. Para o 15 estaremos o venres 15. Esta é unha iniciativa que podemos levar a cabo grazas á colaboración do Airas Lunes, da Casa Comercial Costolla, de Ciclo Escéptico, de ARP, Sociedade para o Avance do Pensamento Crítico, e, pois creo que xa estamos todos aí, e de divulgación, a Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica e Tecnolóxica. Os temas que traemos cada mes a Estéticos no Paz temos un poquinho de cada. O que si intentamos ás veces é non ser complacentes cos temas que tratamos, non sempre temas que podan ser doados ou sinxelos ou sen polémicas, e ás veces toca meterse nos campos, como hoxe. Temos a sorte de poder contar con Marta Iglesias. Ela é investigadora de doutoramento en Lisboa en comportamento humano na Fundación de Neurociencia Champalinau. Bueno, xa nos dirá ela como se presenta. O título da charla desta noite é Como a ciencia pode axudar ao feminismo. Todos por aí. Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos por estar aquí. Antes que nada voy a pedir disculpas porque ando un poco bocha y a lo mejor me voy a tomar algún mejunje suelto. Y intentaré hacer de la charla lo mejor posible, pero a lo mejor empiezo con ánimos y a lo mejor voy decayendo un poco porque desde las 2 de la mañana estoy ahí despierta. Pero bueno, no se oye. Hola. Entonces, pues eso, mi nombre es Marta Iglesias y hoy vengo a hablar de una parte del trabajo que he realizado a lo largo de los años de investigación, aunque ya no me dedico tanto a esto. Y vengo a hablarles de qué puede aportar la ciencia al feminismo. Para hablar de esto, voy a tener que empezar hablando de un poco de cosas obvias. Son cosas obvias porque están en la cabeza de todo el mundo, pero a la hora de hablar de comportamientos que afectan a la sociedad y cuestionar si tienen una base biológica o no, llegamos a una serie de confusiones mentales que surgen de la mano de los científicos al no explicarnos con profundidad, porque asumimos que la población tiene una serie de conocimientos que en realidad no, y también surge por parte de la población a la hora de malinterpretar deliberadamente una serie de cuestiones. La obviedad con la que quiero... ¿No se oye? Ok. Mejor. Ok, muy pegadito. La obviedad con la que voy a empezar a hablar es que vivimos en una sociedad democrática en la que todos los derechos humanos han de ser respetados. Así, nuestro objetivo siempre ha de ser garantizar que todos tengamos los mismos derechos y obligaciones. Y a la hora de buscar cómo mejorar la sociedad, siempre tenemos que tener presente que cada individuo tenga sus herramientas propias para perseguir sus aspiraciones y motivaciones que le lleven a lo que él considere su felicidad. Y esto tiene que ser así, incluso cuando sabemos, incluso cuando conocemos que existen diferencias entre personas o entre grupos de personas. Bajo este punto de vista, el foco a la hora de hablar de sociedad siempre tiene que estar a nivel de individuo. Porque a nadie le sorprenderá si digo hoy aquí que no hay dos personas iguales. Y teniendo esto en mente, a la hora de buscar medidas
para que los individuos tengan los mismos derechos y obligaciones, es un poco confuso si nos ponemos a preguntarnos si un individuo es distinto a otro, porque no, o sea, si un individuo es igual o no a otro, porque nunca van a ser iguales. Pero tenemos un problema. El problema surge cuando las diferencias que encontramos no son entre individuos, sino entre grupos de personas. Aquí les traigo un ejemplo inventado. Podemos imaginar, imaginen que las personas con el pelo azul dejan más propinas a los camareros de los restaurantes. Aquellos camareros que sean capaces de extraer esta característica del grupo de las personas con el pelo azul y aplicarla a su vida diaria, será una persona que obtenga que pueda obtener unos beneficios de este conocimiento adquirido. Es decir, en cualquier grupo, si este tiene una característica, por muy sutil que sea, el conocer esta característica y explotarla puede llegar a tener grandes beneficios en una buena dirección o en una mala dirección. Y esto, en realidad, es un poco en lo que se basa la inteligencia, ¿no? En saber predecir eventos que van a pasar. El problema que tiene esto es que cuando empezamos a enfocarnos en las características de un grupo, corremos el problema de que las evaluaciones que queremos hacer dejen de hacerse a nivel de individuo y el individuo empieza a ser tratado como parte de un grupo. Simplemente se juzgue al individuo por formar parte de un grupo. Y esto en última instancia podría a algunas personas llevar a pensar que estos distintos grupos necesitan distintos derechos. Y creo que habrá muchas personas que no estén de acuerdo con esto, pero creo que la mayoría de los que estamos aquí creemos que esto hay que evitarlo a toda costa. Entonces, ¿existen realmente diferencias entre hombres y mujeres en diferentes características en la población? Bueno, imagino que, no lo sé, pero ha habido una polémica recientemente con un empleado de Google que escribió una carta intentando explicar que existen diferencias entre distintas características entre mujeres y hombres y que estas diferencias pueden llegar a producir grandes cambios o podrían ayudarnos a entender las dinámicas de las poblaciones. Una de las imágenes que yo creo que más impactó a la gente y que realmente llegó a entenderse bastante mal es esta que tengo aquí. En ella, el empleado de Google lo que trataba de explicarnos es que para determinados caracteres, bueno, para la mayoría de los caracteres que existen en la población, las curvas de distribución para este carácter entre hombres y mujeres solapan mucho. Es decir, que para un mismo carácter, mujeres y hombres compartimos gran parte de este carácter. Y este chico lo que intentaba explicar es que evaluar a los individuos en base a la pertenencia en la distribución sería un poco injusto. Pero, ¿qué realmente significa que pequeñas diferencias pueden llegar a dar grandes cambios en la dinámica de las poblaciones? Pues vamos a explicar esto un poco mejor. Aquí les traigo unos ejemplos que pueden ser las distribuciones para mujeres y hombres en el tamaño de la cadera, de la cintura, en la estatura y en el peso. Son ejemplos que a lo mejor no son los más llamativos, pero son ejemplos que son datos del laboratorio en el que yo estuve colaborando. Y los he traído porque luego quiero jugar un poco con estos datos para explicarles cómo funciona. Pero para estos caracteres lo que pueden observar es que, aunque puedan observarse ciertas diferencias y aunque significativamente existan diferencias entre el grupo de mujeres y el grupo de hombres, la realidad es que para estos caracteres, hombres y mujeres, compartimos gran parte del carácter. Es decir, que a la hora de estudiar, por ejemplo, la relación o la altura,
entre hombres y mujeres, habrá una gran parte de este carácter que sea compartido por ambos sexos. Y a la hora de estudiar la altura, es bastante complicado que si tenemos una serie de datos podamos predecir de qué individuo estamos hablando. Entonces, pero esto es cuando estamos hablando de un carácter concreto. Queremos saber la distribución de altura o del tamaño en una población entre los sexos. Pero ¿qué pasa cuando lo que realmente queremos es estudiar caracteres más complicados? ¿Qué pasa cuando queremos estudiar caracteres en los que diferentes variables tienen peso a la hora de formar este carácter? Pues varias cosas muy curiosas pasan. Una de ellas es que el solapamiento que antes observábamos en los distintos caracteres a nivel individual, cuando lo estudiamos de forma conjunta, el solapamiento que pudiera parecer bastante grande comienza a hacerse más pequeño. Es decir, empezamos a ser capaces de realmente distinguir un grupo de mujeres y hombres para un determinado carácter. En este ejemplo, como les digo, les he traído estos ejemplos que son físicos porque yo he podido manipular los datos y traerles estas gráficas, pero ejemplos que pueden encontrar que les resultarán más comunes, donde estas pequeñas diferencias se acentúan cuando las estudiamos en conjunto, pueden ser la personalidad, donde distintos componentes que pudieran parecer en la personalidad que son bastante similares, luego realmente podemos diferenciar en personalidad mujeres de hombres, y en la medicina, entre otros muchos. Otra cosa que puede pasar es que las diferencias se mantengan constantes. O sea, en caracteres que parecía que teníamos un solapamiento considerable, pero quizá un poco menos. Madre mía. Quizá un poco menos. No. Esto no. Esto va para atrás. Se habrá invertido. No. Está yendo para atrás. César, aquí en el ordenador. César, si te andan en el ordenador. Yo también Vete directamente al ordenador. Están revelando todo. Spoiler. Eso, ¿Puedo darle al portal? Sí, eso. Entonces, aquí como veíamos, en caracteres donde las diferencias... Aquí, en caracteres donde las diferencias sí que sigue existiendo un gran solapamiento, pero las diferencias podríamos llegar a pensar que en conjunto se acentuasen, lo que observamos es que se mantienen constantes. No pueden llegar a disminuir, pero se mantienen el mismo rango de solapamiento. Estos ejemplos en la vida real que podemos encontrar en este tipo de propiedades que tienen los análisis, los podemos encontrar en la inteligencia, donde se ha observado que hay distintos caracteres que tienen un peso importante en lo que nosotros entendemos como inteligencia, y lo que observamos al final es que, aunque estos caracteres pudiesen parecer que desplazarían a las mujeres y a los hombres en direcciones distintas, vemos que al final, en cuanto a inteligencia, no hay diferencias entre mujeres y hombres. ¿Qué nos enseñan estos análisis? Bueno, lo primero es que los análisis estadísticos nos muestran propiedades de una población. Esto significa que no nos dan información necesariamente sobre el individuo. Y esto significa que a la hora de pensar en medidas o de cómo tratar a los individuos, siempre vamos a tener que seguir teniendo en cuenta al individuo como individuo. Pero también nos enseñan una cosa muy interesante, y es que cuando tenemos en cuenta
las variables, todos los factores que tienen un peso importante para un carácter determinado, podría ser de utilidad que realmente entendiésemos a los individuos como parte de grupos realmente categóricos. ¿En qué casos esto es realmente necesario y lo aplicamos en nuestro día a día? Pues en casos, por ejemplo, donde no tenemos recursos. O sea, nosotros no podemos hacer investigación en medicina para cada uno de los individuos. No podemos hacer una medicina personalizada para cada uno de los individuos. O, por ejemplo, no podemos crear un plan de estudio para cada uno de los niños en la población. También, cuando esta caracterización nos da una ventaja temporal, cuando nos presentamos ante un problema en los que observamos que hay un riesgo de vida o muerte, por ejemplo, esta caracterización nos da una ventaja para salvar, por ejemplo, miles de vidas. Voy a ponerles un ejemplo así más visual para que esto quede realmente claro, que es la medicina. En la medicina podemos observar nosotros distintos grupos de edades, ¿no? En las que, aunque los caracteres, las distintas variables, los distintos parámetros fisiológicos que mostramos tienen un gran solapamiento entre sí, al final observamos que, teniendo en cuenta todos los detalles, haciendo un análisis conjunto, niños, adultos y ancianos, necesitamos un diagnóstico y un tratamiento diferenciado. Y, por suerte, esto también estamos viendo que tiene gran importancia cuando hablamos de medicina entre mujeres y hombres. Tenemos diferentes características como la presión sanguínea, la altura, etcétera, etcétera, que tienen un gran solapamiento entre sí, pero cuando los estudiamos a nivel de conjunto, observamos que realmente necesitamos un tratamiento diferenciado. Y esto, la verdad es que si alguien nos dijese que este tratamiento diferenciado, por ser distinto, es sexista, nos suena un poco insensato, ¿no? Lo cierto es que, al ser quizá a todos ustedes les suene normal que existan diferencias entre mujeres y hombres a la hora en la medicina, pero lo cierto es que podríamos aplicar este mismo razonamiento para evaluar si es necesario este tipo de estudios en la educación, en la creación de empleo, a la hora de estudiar los ritmos que tenemos cada uno y el papel que empleamos en esta sociedad, y a la hora de estudiar patrones comportamentales donde también observamos diferencias, como pueden ser los cuidados parentales. Porque si al final descubrimos que somos diferentes, ¿no sería ventajoso que en realidad trabajásemos sobre estas diferencias para que los individuos pues fueran personas más libres o personas simplemente más tratadas más justamente? Bueno, todo lo que les he mostrado ahora son complejas cuestiones estadísticas y obviamente siempre hay que estudiar si realmente existen o no diferencias entre mujeres y hombres y por qué. Pero de esta primera parte creo que nos queda claro a todos de que a la hora de entender cualquier situación, necesitamos realmente conocer la complejidad del fenómeno, porque debido a estas propiedades que les he comentado, es un poco insensato tomar una posición simplemente superficial, que es una cosa que está pasando hoy día bastante, que todo tiene un origen patriarcal o cosas así. Entonces, ¿por qué hombres y mujeres podemos llegarnos a comportar de distinta manera? Bueno, el feminismo, o la corriente principal del feminismo, asume que estas diferencias entre hombres y mujeres tienen un origen completamente social. Este razonamiento tiene base en la teoría del aprendizaje, en el conductismo, sí. Pero en general el razonamiento es bastante simple. La idea es que la sociedad y los padres tratamos a los hijos de forma diferente y esto reforzará unos comportamientos de forma diferencial.
Ciertamente esto tiene una ventaja a la hora de defender que mujeres y hombres tenemos los mismos derechos, porque al no existir un componente biológico, nos evitamos estas discusiones que alguien vendrá a intentar decírnoslo, que al tener un componente biológico, esto significa que debamos tener distintos derechos. Pero este miedo o este pensamiento viene del miedo a creer que todo lo que es biológico o tiene un componente biológico es natural, o que por tener un componente biológico es bueno. Pero sabemos que esto no es cierto, o sea, ni todo lo natural es correcto, ni todo lo que tiene un componente biológico es imposible de modificar, como por ejemplo con el aprendizaje. Entonces, ¿qué sabemos sobre esta diferencia? Bueno, querría decir aquí también, que a lo mejor podríamos discutir luego, que es que, si lo piensan profundamente, es filosóficamente mucho más complicado el enfrentarnos a una sociedad en la que todo lo que somos es aprendido, y no solo aprendido, sino que es súper maniable por el ambiente. Es muy complicado. Pero bueno, en general, ¿qué es lo que sabemos con base científica? Pues lo que sabemos es que las diferencias entre mujeres y hombres no tienen un origen exclusivo en la cultura, en el reforzamiento por aprendizaje, en la imitación y tantas teorías dentro del constructivismo social, sino que tenemos una serie de estudios, que aquí he englobado en dos, pero básicamente son una serie de estudios multiculturales a nivel de todas las culturas, donde realmente no se observa que eduquemos, que los padres eduquen a los hijos de forma diferente. Se observa que gran parte de estas diferencias se deben a preferencias que los niños tienen desde muy pequeños, y que estas preferencias, en cuanto a la teoría de aprendizaje por etiquetas, también los niños, los seres humanos, generamos una serie de etiquetas o de categorizaciones mucho antes de sufrir un proceso de culturalización. Y lo más importante es que los niños tengan un comportamiento o unos hábitos un poco diferentes, o unos hábitos en general, no significa que estos hábitos sí o sí vayan a condicionar el comportamiento de un ser adulto. El otro tipo de estudios que tenemos es generabilidad, en los que observamos que la varianza ambiental compartida es muy pequeña, es decir, que el ambiente compartido, la educación compartida, añade muy poco a la varianza observada para un carácter. Y así parece ser que la personalidad de un individuo más bien está forjada por experiencias individuales, por experiencias, o que tienen un factor más bien genético, más que la misma cultura, ir a las mismas escuelas, o tener el mismo ambiente en casa. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué otros motivos pueden explicar que hombres y mujeres tengamos un comportamiento distinto? Pues el mismo motivo por el que observamos en distintas especies que machos y hembras tengan un comportamiento diferencial, que es la biología. Con esto no estoy diciendo que todas las diferencias que observemos entre mujeres y hombres tengan un origen exclusivo en la biología, porque es obvio para todos que el aprendizaje y el refuerzo modulan nuestro comportamiento, pero por sí solos no son capaces de explicar todas las diferencias que observamos entre mujeres y hombres a nivel multicultural, y tampoco son capaces de explicar que pese a nuestros esfuerzos por erradicarlas o eliminarlas, estas tienden a reaparecer. Entonces, ¿por qué creo que es importante entender en qué medida un carácter más o menos está modelado por la biología? Pues en última instancia, porque si este es un recurso innato, aunque podemos modularlo por la educación,
este comportamiento tenderá a reaparecer en momentos que no hayamos estudiado o momentos de estrés. Y les pongo un ejemplo. Imaginemos que la aversión al riesgo es un carácter que se expresa con más fuerza en mujeres. Esto podría llevarnos a que las mujeres lo pasásemos un poco peor en exámenes, por ejemplo, tipo test, o que lo hiciésemos un poco peor en determinadas entrevistas de trabajo, o que tuviésemos más problemas a la hora de invertir o tomar la decisión de comprar o no una casa. Entonces lo que podemos hacer es educar a las mujeres para que no tengamos esta aversión al riesgo, porque es en nuestro propio beneficio. Claro está que en todas aquellas cuestiones donde no hayamos educado a las mujeres para defenderse en contra de esta aversión al riesgo, esta tendrá una tendencia a aparecer. Podríamos entonces buscar la forma de educar a las mujeres para que disminuyésemos nuestra aversión al riesgo en todas y cada una de las situaciones. Pero ¿realmente querríamos esto? O sea, ¿realmente querríamos que las mujeres tomásemos decisiones más arriesgadas siempre? Es decir, ¿querríamos que las mujeres provocásemos más accidentes de tráfico a cambio de que, por ejemplo, tuviésemos más habilidades, más confianza a la hora de hablar en público, por ejemplo? Como ven, estas cuestiones son bastante complicadas, y a la hora de pensar si buscar las formas de establecer que todos los individuos tengamos los mismos derechos y obligaciones es algo que no podemos tomarnos muy a la ligera, y por esto es necesario estudiar si un comportamiento está más o menos modulado por la biología, porque al final lo que queremos es reducir aquello que consideremos que es un comportamiento sexista, y por muy buenas intenciones que nosotros tengamos, si no conocemos realmente el fenómeno, por todas las propiedades que he ido explicando a lo largo de la charla, podemos realmente llegar a estar cometiendo otro tipo de comportamientos sexistas sin querer, incluso para las personas que estamos intentando beneficiar. Y de esto tenemos bastantes ejemplos. Así, lo que necesitamos es buscar que todos los individuos tengamos los mismos derechos y obligaciones y no que seamos iguales. Y yo creo que el conocer si un carácter está modulado por la biología o no puede ayudar a los propósitos del feminismo. Entonces, ¿cómo podemos saber si estas diferencias para un carácter que observamos entre mujeres y hombres en la población tienen un componente biológico? O sea, han sido modulados por la selección natural. Bueno, pues lo primero que necesitamos es que este componente sea realmente distinto entre hombres y mujeres. Pero tenemos que tener cuidado, porque estas diferencias pueden existir o acentuarse debido a la cultura o la educación. Porque por esto es muy importante que los estudios siempre sean multiculturales y sean sin prejuicios. Porque, y esto es muy importante, los caracteres en todos los individuos de todas las especies aparecen por una interacción entre el genotipo y el ambiente. Y en el ser humano, la cultura en la que nos desarrollamos es un factor ambiental de primer orden. Entonces, ¿qué otra característica necesitaríamos para decir que realmente existe una diferencia modulada por la selección natural? Pues dado que lo que la selección hace es aumentar o disminuir la frecuencia de alelos en una población asociadas a un fenotipo que aumentan el éxito reproductivo, lo que necesitamos es un componente heredable. Es decir, que parte de esta varianza que observemos para un carácter en la población entre mujeres y hombres, necesitamos que sea debida a factores genéticos. ¿Qué comportamiento les voy a intentar hablar un poco hoy?
son comportamientos que yo creo que afectan mucho al devenir social, que afectan mucho a la interacción y a la organización de las sociedades, que son cómo percibimos el atractivo de otras personas, cómo cooperamos y cómo nos agredimos. Empecemos entonces viendo si la percepción del atractivo cumple estas dos premisas, que sea distinta y que tenga un componente heredable. Antes de eso, quiero hacer un pequeñísimo inciso metodológico, y es que existen muchas maneras de recabar los datos y todas ellas tienen sus ventajas e inconvenientes, aunque yo me incline un poco más por aquellas que reflejan un poco más el entorno natural. Es cierto que conocer la metodología por la que se han recabado los datos es muy importante a la hora de entender qué es lo que estamos observando. Entonces veamos si existen realmente diferencias entre hombres y mujeres en este comportamiento, en este carácter, en la percepción del atractivo. Lo primero es decir que existen muchas cosas que nos parecen atractivos a ambos, mujeres y hombres, como pueden ser que la persona potencial pareja sea inteligente, sea amable o que sea simpático. Pero dado la charla que estamos viendo hoy, voy a centrarnos en aquellas cosas que nos diferencian. Por lo general, a los hombres le atraen más o prefieren pareja, bueno, piensan más en la juventud y la belleza, y las mujeres prestamos más atención a los recursos y al interés por compartir estos recursos. Entonces, ¿cuál es la característica que comparativamente atrae más a los hombres? Como he comentado, es la belleza física. La belleza física entendida como juventud, alto nivel de estrógeno, buena dotación genética. Si los hombres se fijarían en aspectos físicos como son la relación cadera-cintura, el aspecto juvenil del rostro, etcétera, etcétera. En esta gráfica aquí les traigo uno de los más antiguos, o los primeros metaanálisis a nivel cultural, y vemos como en los países de estos distintos continentes los hombres en general prefieren parejas mucho más jóvenes que las mujeres. ¿Cuál es la característica que comparativamente atrae más a las mujeres? Pues el estatus. El estatus, que lo entendemos como buena posición dentro del grupo, incluso a veces por encima de los bienes materiales, aunque en realidad estas dos características están muy correlacionadas. En esta misma gráfica, que es del mismo estudio que la anterior, pueden observar cómo las mujeres muestran más preferencia por las perspectivas financieras en todos los países de los distintos continentes. Vamos a ver esto un poco más en detalle. Aquí les muestro lo que las mujeres expresan preferir en una potencial pareja en comparación con los hombres, y lo que observamos es cómo las mujeres suelen prestar más atención a el estatus, entendido aquí como educación, incluso a veces por encima del nivel económico. Y hay muchos estudios en que cuando nosotros preguntamos a las mujeres qué les gusta, esta preferencia cambia con distintos factores sociales. Aquí les traigo un ejemplo donde pueden observar que con el nivel de empoderamiento de la mujer en distintas naciones, cuanto más crece este nivel de empoderamiento, las diferencias en preferencias en una potencial pareja entre mujeres y hombres disminuyen. De hecho, mediante los estudios de autoinforme, cuando nosotros preguntamos a las mujeres occidentales qué les gusta en una pareja, ya casi no mencionan el estatus. Pero esto realmente contrasta mucho con los datos recabados por la metodología de la experimentación. En este tipo de experimentos lo que hace es que a las mujeres se nos presenta una serie de estímulos en las que se ha variado un carácter. Como por ejemplo aquí se les presenta un mismo chico en los que se ha cambiado, que ambos aparecen con un coche, y se cambia
en que en uno aparece con un coche de más alto estatus económico y en otro con uno de menor estatus económico. Este tipo de experimentos no se han variado, no han cambiado solo el contexto de la foto, sino que también han cambiado la voz o el acento o en qué trabajan y cuánto ganan en un perfil. Y este estudio que les traigo aquí, que es uno de tantos, les muestro cómo se les ponía a evaluar se cogía un mismo chico y se ponía un perfil asociado para uno con un cierto estatus y con una cierta educación y nivel económico, y el mismo chico con uno más alto o más bajo, ¿no? Y lo que se observa es cómo las mujeres ponen más nota se les preguntaba que intentasen decir con cuál persona preferirían salir, ¿no? Entonces, las mujeres ponemos más nota cuando esta misma persona presenta un mayor nivel económico o un puesto que otorga mayor estatus. Podríamos ponernos a estudiar qué está pasando con los hombres, que también es un poco extraño, pero me voy a meter me parece muy interesante esta contradicción que aparece en las mujeres sobre lo que expresamos que nos gusta y lo que realmente parece que nos gusta a nivel experimental, porque realmente me parece un comportamiento que la sociedad quiere cambiar, y esta contradicción ya no me parece interesante por la contradicción en sí, sino que parece que nos da una esperanza de que podríamos llegar a cambiar este comportamiento si así la sociedad, que parece que quiere, quisiera. Esto también me lleva a hablar de un cambio muy interesante que se ha producido en los últimos años, pero para ello tengo que hablar un poquito de qué nos resulta físicamente atractivo a las mujeres en los hombres. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado artículos muy recientes donde hay mucha controversia sobre que, dependiendo de los niveles de estrógenos en la mujer, nuestra preferencia por una serie de caracteres en los hombres varía, como puede ser la simetría de la cara, la gravedad de la voz, etc. Pero no me quiero fijar tanto en los valores hormonales, sino que parece ser que estos cambios de preferencia también los observamos cuando la mujer está evaluando a una potencial pareja pensando a corto plazo o pensando a largo plazo. Y aquí les traigo un estudio donde pueden observar cómo las mujeres prestan mucha más atención al atractivo físico cuando están pensando en una relación a corto plazo. Y en relación con los niveles hormonales, parece que aquí sí que puede tener sentido que estos cambios en los niveles hormonales, o sea, estos cambios en preferencia según los niveles hormonales, solo parecen importantes cuando estamos realizando estudios donde las mujeres están pensando en parejas a corto plazo. Y esto es muy interesante porque desde hace bastante poco a las mujeres se nos puede preguntar, sin que sea socialmente mal visto, si queremos una relación a corto plazo o a largo plazo. Y esto ha hecho, al parecer, que aparezcan en la población hombres que se especializan en parecer atractivos a mujeres que buscan relaciones a corto plazo, aunque obviamente siguen existiendo hombres que se especializan en parecer atractivos a mujeres que buscan relaciones a largo plazo. Esto, una vez más, me parece bastante interesante porque de nuevo nos muestra esta flexibilidad fenotípica sobre la que podríamos trabajar si realmente quisiésemos cambiarlo. Entonces, hemos visto que parece que sí que hay diferencias en lo que nos gusta a mujeres y a hombres, y ahora nos quedaría preguntarnos si
este carácter tiene un componente heredable. Entonces, los estudios para estudiar, los estudios donde vemos si un carácter tiene un componente heredable, los más sencillos se suelen hacer con gemelos monocigóticos y gemelos disigóticos. Los monocigóticos comparten la genética y el ambiente, y los disigóticos comparten más o menos la mitad de los genes en promedio y el ambiente también. Aquí lo que pueden observar es un estudio con más de 1500 pares de gemelas, donde se observa la correlación para una serie de preferencias entre las hermanas monocigóticas y disigóticas. Y como pueden observar, siempre la correlación es mucho mayor para las hermanas monocigóticas en caracteres como son la preferencia por la altura en las potenciales parejas, el color del pelo, que sea inteligente, que sea creativo y algunas cosas incluso de la personalidad. Y la heredabilidad calculada para estos caracteres, se estima que está en torno al 20%. Sí, al 20%. Entonces, una vez hemos visto que este carácter... es una charla larga, ¿eh? Sí. Disculpe. Una vez hemos visto que parece que existen diferencias en nuestra forma de percibir el atractivo de otras personas y que tiene un componente heredable, podemos decir que este carácter ha sido modulado por la selección natural, por tanto que tiene un componente biológico. Pasemos entonces al segundo comportamiento, la agresión. Si veíamos que en la percepción del atractivo existía una brecha entre los datos que nos ofrecían los autoinformes y los datos que nos ofrecían los experimentos, para la agresión podemos esperar la misma brecha o incluso mayor. ¿Existen diferencias en la agresión entre hombres y mujeres? Pues, teniendo en cuenta las distintas formas de medir la agresión y teniendo en cuenta las distintas formas de agredirse, a nadie le va a parecer extraño si le digo que los hombres agreden más físicamente y un poco más verbalmente que las mujeres, es decir, prefieren un modo de confrontación directa. Y sin embargo las mujeres prefieren un modo de confrontación indirecta en la que atacan o agreden a los competidores atacando al contexto social o a la reputación. Estas diferencias en formas de agredirnos entre mujeres y hombres existen desde la primera infancia y se incentivan en la adolescencia y la primera juventud, coincidiendo con el óptimo reproductivo desde un punto de vista biológico, obviamente. Pero no hay que pensar que estas diferencias en las formas de agredirnos entre mujeres y hombres son cosas de jóvenes. Y aquí en las columnas anaranjadas podemos observar cómo estas diferencias en las formas de agredirnos entre mujeres y hombres persisten en la edad adulta. De esta forma, dentro de todas las formas de agredirnos que podemos encontrar, quiero prestar atención a la agresión indirecta porque me parece muy interesante. Aunque aquí con los autoinformes pudiéramos parecer que es casi inexistente en jóvenes y bastante grande en jóvenes adultos, lo cierto es que cuando miramos los metaanálisis de la agresión indirecta evaluada por los pares, lo que observamos es que estas diferencias en formas de agredirnos son grandes y crecientes hasta la adolescencia tardía. Y este tipo de agresión es normalmente llevada por las chicas hacia otras chicas. Es decir, este tipo de agresión la sufren normalmente chicas que son atacadas por otras chicas. Y esto me parece
interesante comentar, que es que la competencia por derogación es un mecanismo de competencia entre mujeres que lo que tratan es de degradar, lo que tratamos es de degradar el atractivo de otras personas, atacando a la apariencia física o a la fidelidad como pareja de las posibles contrincantes. Aunque es cierto que el mecanismo principal de competencia entre mujeres es la autopromoción, a mí me parece muy interesante este tipo de agresión porque degrada mucho nuestro papel en la sociedad y porque tiene efectos como el aislamiento social, la subevaluación y la propagación de rumores de las personas a las que se consideran contrincantes. Aquí podemos observar en este metaanálisis las diferencias entre niños de secundaria, son de cuántos se han sentido víctimas de exclusión social por parte de sus pares. Y lo que podemos observar es que se han sentido víctimas de exclusión social con más frecuencia en la adolescencia, en la primera adolescencia que en la adolescencia tardía, pero lo que podemos observar claramente es que este tipo de, esta exclusión social es mucho mayor en mujeres que en chicos y normalmente está debida, los motivos de esta exclusión social suelen ser el atractivo físico y la actividad sexual. Aunque no les he traído una gráfica sobre la actividad sexual, aquí pueden observar cómo las mujeres que se sienten más excluidas por sus pares suelen ser las mujeres que se consideran más atractivas. Aunque es cierto que en los hombres, también existe competencia por derogación, esta competencia suele estar motivada por los motivos por los que el contrincante llegó a conseguir el estatus que tenga. Entonces, a mí me parece muy interesante este tipo de agresión porque degrada mucho la cohesión de los grupos y afecta muchísimo al bienestar de los que lo padecen. Incluso se ha visto más que afecta más que las agresiones directas, incluso cuando estas son continuadas. Entonces, hemos visto que existen una serie de diferencias en cómo los hombres y las mujeres nos agredimos. Y quedaría ver entonces si este comportamiento tiene un componente genético. En los estudios de heredabilidad en agresión se suelen considerar distintos comportamientos antisociales. Aunque yo considero, la verdad, que la agresión es simplemente un comportamiento más dentro del repertorio de la especie humana. Pero aquí podemos ver cómo la variabilidad explicada por la genética para estos comportamientos antisociales está en torno al 40%, que es un valor que se observa más o menos parecido cuando nos enfocamos solo en agresión. También es un valor, la variabilidad explicada por la genética también sigue rondando este 40% cuando estudiamos los distintos tipos de recabar información, ya sean antiinformes, informes de terceros, registros criminales o medidas experimentales. Y podemos observar que también ronda este valor entre niños, adolescentes y adultos, y aunque levemente decrece con la edad. También podemos observar que ronda este valor cuando estudiamos mujeres y hombres, y aunque mayor pero significativamente en hombres, y también vemos que ronda este valor cuando lo que estamos estudiando cuando lo que estamos analizando son los estudios por gemelos o los padres adoptivos con hijos adoptivos o los hermanos adoptados con los hermanos no adoptados. Entonces, vemos que este comportamiento, la agresión,
también encontramos unas diferencias en el carácter a lo largo de la población entre mujeres y hombres a lo largo de las poblaciones. Y también observamos que tiene un cierto factor heredable. Podríamos decir también que este comportamiento ha sido modelado por la selección natural y también tiene, por tanto, un componente biológico. Entonces nos quedaría ver el último de nuestros comportamientos, que es la cooperación. Aquí, si ya encontramos una brecha entre las formas de medir en los otros dos comportamientos, aquí podemos encontrar lo mismo, porque ¿qué responderían ustedes a la pregunta de ¿se considera usted una persona cooperativa? Por suerte, tenemos la teoría de juegos que nos brinda con una serie de juegos estratégicos que recogen muy bien el fenómeno cooperativo, así como otros comportamientos prosociales. Pero esto no quiere decir que tampoco que no encontremos información que descansan, o sea, experimentos que descansan en el autoinforme. Antes de meternos un poco en detalles de si hay diferencias o no, quisiera explicarles un poco cómo son este tipo de juegos cooperativos para que así podamos todos entenderlo un poco mejor. Este juego que les traigo aquí, el juego de los bienes públicos, es simplemente, formalmente parece muy distinto, pero es simplemente una ampliación del dilema del prisionero, que quizás le suena más. Y en esta, lo que hacemos es, por ejemplo, tenemos 4 individuos, a estos 4 individuos le damos 10 monedas, y con estas 10 monedas pueden invertir a una hucha común. El dinero que no inviertan, se lo quedan. Y si este dinero invertido entre todos llega a un mínimo, este dinero se coge, se multiplica por un factor, se reparte entre todos y todos son más ricos. Si este dinero no llega a un mínimo, lo que pasa es que el dinero se pierde. Así, lo que observamos en este tipo de juegos es que lo más razonable es no cooperar. Y aquellas personas que cooperen se están mostrando, o sea, lo más razonable es no poner dinero, y aquellas personas que pongan dinero se están mostrando más cooperativas con el grupo. Entonces, encontramos diferencias en esta forma de entender cooperación entre hombres y mujeres. Pues la verdad es que, tras muchas discusiones, los últimos metaanálisis parecen decir que no hay diferencias en cooperación entre mujeres y hombres. Y estarán pensando que bien, se va a acabar ya la charla. Pero lo cierto es que sí que encontramos sutiles diferencias en la forma de cómo cooperamos. En este metaanálisis que les traigo aquí, pueden observar que efectivamente no hay diferencias en cooperación entre mujeres y hombres, pero lo que observamos es que hay diferencias por componentes como son, por la cantidad, o sea, por los componentes de grupo y por las repeticiones. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres tienden a cooperar más con personas del mismo sexo en comparación con las mujeres, y las mujeres tienden a cooperar más con personas de distinto sexo. Esto es interesante, pero también es interesante ver que cuantas más veces han cooperado las personas con las mismas personas, los hombres tienden más a cooperar. Es decir, cuantas más repeticiones, cuantas más juegos tengas tú, hayas jugado con las mismas personas, los hombres tenderán más a cooperar con estas personas. Y esto es muy interesante si tenemos en cuenta una tendencia en los estudios de cooperación de hoy día, que son cooperación con miembros de tu grupo o con miembros de otro grupo. Así se han llevado distintos experimentos en los que cogemos a personas que las asignamos a un grupo y personas que están asignadas a otro grupo. Y lo que se observa en este tipo de experimentos es que las personas tendemos a cooperar más con personas de nuestro grupo que con personas de otro grupo. Y
esto no hay diferencias con cooperar menos con personas de otro grupo o personas no asignadas a ningún grupo, con lo que quiere decir que no es una cosa de rivalidad entre grupos, sino que es más cuestión de fama interna y de beneficios internos del grupo. Esto lo vemos porque hay mayor cooperación con juegos con interdependencia, con juegos con beneficio mutuo. Pero para lo que nos interesa a nosotros ahora aquí es que hay una tendencia de los hombres a cooperar más, o sea, cuando están en grupos de hombres. Esto lo podemos observar mejor en esta gráfica, en los distintos estudios del metaanálisis, y lo que observamos es que a mayor proporción de hombres, la tendencia a cooperar del grupo es mayor. No creo que nadie negará la importancia que tiene esto en cuestiones muy importantes en organización social. Debido a esto, se desarrollaron experimentos de competición cooperativa entre grupos. Aquí lo que tenemos es el mismo juego que teníamos antes, pero ahora lo que tenemos son grupos compitiendo contra otros grupos. Así, lo que observamos es que aquellos grupos que cooperen más con su propio grupo ganan el juego global. Como ven, esto es una situación que se parece bastante a situaciones que observamos en el mundo real, como competición entre empresas, entre turnos, incluso entre grupos de investigación. ¿Qué ocurre entonces entre las diferencias entre los sexos, de mujeres y hombres, con este tipo de competición cooperativa? Pues lo que observamos, y este es el primero de los estudios que se realizaron, es que los hombres tienden a cooperar mucho más intensamente cuando hay competición que cuando no la hay. Y a las mujeres, sin embargo, pues no les influye absolutamente nada. Hemos visto que hay unas diferencias en la forma de cooperar entre mujeres y hombres, y nos quedaría ver entonces si esto tiene un componente heredable. Y en los estudios de heredabilidad lo que podemos observar aquí en las dos columnas superiores son los estudios recopilados por autoinformes, en los que observamos que la varianza explicada por los genes está en torno al 60%. Y aquí tenemos la varianza explicada por los genes para distintos juegos, como son el Ultimatum Game, el Dictador, el Trash Game del segundo rol, donde es cierto que no miden directamente cooperación, pero sí que miden variables que correlacionan mucho a la hora de cooperar. Entonces, hemos visto que este comportamiento de cooperación también encontramos unas diferencias y también encontramos un componente heredable. Entonces, esto nos puede dar una idea de que estos comportamientos han podido ser modulados por la selección natural, que tengan un componente biológico, y son comportamientos que en su momento, en un contexto diferente, tuvieran otras ventajas que quizá en estos momentos actuales no las tienen, pero como hemos ido viendo a lo largo de todos los comportamientos, la cultura y la educación tienen un gran factor y podrían modelar estos comportamientos en una dirección u otra, una dirección más acorde con los sistemas políticos en los que vivimos hoy día, los sistemas igualitarios en los que vivimos. Y por tanto, yo creo que es muy importante comprender las causas últimas de un comportamiento a la hora de hablar de modificaciones sociales o de medidas políticas que afectan a toda la población. Y muchas gracias.